Bien, espero que se encuentren muy bien, que hayan hecho una pausa activa y empecemos la segunda cápsula de esta semana que hace referencia al capítulo 8 relacionado con la gestión de calidad. Como hemos ido viendo, tenemos las áreas de conocimiento y los grupos de proceso o las fases, ¿verdad? En el caso de la gestión de calidad tiene 3 procesos nada más: planificar, ejecutar y monitorear la calidad. La gestión de calidad son todos los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad. Básicamente tenemos 3 procesos, ¿verdad? Como hablábamos ahora: planificar la gestión de calidad, realizar el aseguramiento de la calidad, que sería la ejecución, y controlar la calidad. En el caso del primer proceso, que es planificar la gestión de calidad, es ese proceso de identificar los requisitos y estándares de calidad para el proyecto, obviamente con sus respectivos entregables, así como documentar la manera en que el proyecto probará el cumplimiento de esos requisitos de calidad. Entonces aquí la clave es, o lo que obtenemos de este proceso, es proporcionar orientación e indicaciones sobre cómo vamos a gestionar y validar la calidad a lo largo del proyecto. Esto no debería ser complicado en la medida en que tengamos unos buenos objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen que ser medibles. Me tienen que decir cuáles son los entregables y cuáles son esos criterios de validez o esos criterios de calidad que va a tener el entregable. Llámese niveles de satisfacción, grados de validez de expertos, por ejemplo. Todos esos elementos están relacionados precisamente con la gestión de calidad, así que si yo tengo unos buenos objetivos, esto va a ser muy fácil. Para planificar la gestión de calidad, ¿cuáles son las entradas? Bueno, el plan de dirección de proyectos, que ya lo conocemos, el registro de interesados, que si bien es cierto, aún no hemos visto el área de conocimiento, ya hemos hablado del registro de interesados, también el registro de riesgos, ¿verdad? En función de qué amenazas podrían tener impacto en la calidad. La documentación de los requisitos, que es esta matriz que ya ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque depende de los requisitos la calidad del producto. Si no cumple los requisitos, no se cumple el entregable y por ende no la calidad. Y obviamente también lo hemos visto en todas las áreas de conocimiento, los factores ambientales y los activos de la empresa. ¿Qué herramientas podemos usar? Podemos hacer un análisis de costo y beneficio simple, que básicamente es ver si con los requisitos de calidad, ¿verdad?, que logramos, a pesar del costo, logramos un beneficio, como por ejemplo menor retrabajo, mayor productividad, menor costo económico, ¿verdad?, en comparación a tener que devolverse y volver a hacer los procesos. Y también puede generar beneficios como satisfacción de las personas interesadas y mayor rentabilidad. Es importante hacer este análisis con cada actividad para también ver el costo de la calidad, que es otro de las herramientas, ¿verdad?, que es incluir todos los costos en los que se ha incurrido durante la vida, por ejemplo, el producto de servicio a través de diferentes inversiones, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir los requisitos que nos están pidiendo. También hay herramientas básicas para el análisis de la calidad, que estas herramientas las podemos usar acá y van a ver que también en los últimos procesos de la gestión de calidad. Por ejemplo, hacer diagramas de causa-efecto, que normalmente se le llama cola de pescado, que básicamente es ver cuál es el efecto o comentarlo y analizar en equipo cuáles son las causas de ese efecto, de esa consecuencia. Porque cuando es negativo, entonces revisamos en equipo cuáles son las causas y hacemos cambios en las causas. También podemos ver diagramas de flujo como una herramienta básica de revisión de procesos, que es básicamente esquematizar cuál es el paso a paso de los procesos que se siguen y ver cuál es el paso que no se está siguiendo, dónde está el error. Podemos hacer hojas de verificación, es decir, hacer un cuadrito donde vengan todos los requisitos que tiene que cumplir el producto o el servicio y revisar si ya están todos realizados. Hacer diagramas de Pareto también, que es una forma particular de un diagrama de barras verticales
que se utiliza para identificar las fuentes claves responsables de la mayor parte de efectos de problemas. Entonces, obviamente, se atacan primero aquellas fuentes que tienen un alto porcentaje de implicación. También se pueden utilizar herramientas estadísticas como los histogramas, que es una forma especial de diagrama de barras que se utiliza para describir la tendencia central y la dispersión de la distribución. Vamos a ver, por ejemplo, si yo aplico un test de, no sé, conocimientos de las habilidades, o más bien de conocimientos, no, de competencias en las habilidades de liderazgo, por ejemplo, yo lo aplico al principio. Entonces yo puedo ver la distribución de la población en la primera etapa y luego esa misma información estadística yo lo diagramo en un histograma al final y puedo ver si hay diferencia en la distribución. Si la distribución se va más a límites altos y más bien me bajó en la competencia de habilidades, ¿verdad? Eso yo lo puedo ver con un histograma, es una forma de analizar o, por ejemplo, de decir, bueno, yo voy a medir la calidad a partir de esta prueba de habilidades y voy a sacar un histograma para ver las diferencias en la distribución. ¿Verdad? O en la tendencia central se pueden hacer otras previllas estadísticas que me dicen si con respecto a la media, digamos, si es poquita gente, puedo usar una T-Student o si son varias categorías, una NOVA, pero yo podría revisar si hay diferencias estadísticas entre el primer momento y el último momento. Es una forma de hacerlo. También se pueden hacer diagramas de control, diagramas de dispersión, que es parecido, todo esto son pruebas estadísticas. De hecho, en los diagramas de dispersión normalmente uno aplica pruebas de correlación para ver si una de las cosas que ustedes hicieron aumentó una variable que ustedes andaban buscando, ¿verdad? Se puede hacer, también se pueden hacer modelos de regresión. En sí, hay diferentes formas de medir ese tipo de elementos a través de la estadística. Para eso sí tendríamos que hacer pruebas al inicio y pruebas al final. También se pueden hacer estos comparativos, donde yo comparo prácticas reales, esto es un poquito más cualitativo, o planificadas del proyecto, comparadas a ver si después del proyecto existen mejores prácticas, por ejemplo. O puedo hacer también diseños experimentales, que eso no es, eso se usa más en productos, más en diseño de productos que en proyectos educativos, pero bueno, también se puede hacer. Se puede hacer un muestreo estadístico, o sea, agarrar una muestra de la población y hacer una inspección para ver que todo cumpla con los requisitos que nos están pidiendo. Y también podemos hacer algunas herramientas de planificación, como una tormenta de ideas con nuestro equipo, análisis de campos de fuerza, es decir, representar cuáles elementos tienen mayor fuerza y cuáles están en contra del cambio. Técnicas de grupo nominal, que es básicamente después de hacer una tormenta de ideas, hacer grupos pequeños y que cada idea la discutan, ¿verdad? Diferentes personas vean que todo esto es para planificar cómo vamos a gestionar la calidad, igual que reuniones con diferentes interesados e interesadas o el mismo equipo. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que yo espero que salga luego de planificar la gestión de calidad? ¿Qué es lo que realmente vamos a hacer en este curso? Bueno, es un componente, el plan de gestión de calidad es un componente del plan de dirección de proyectos y describe cómo ustedes van a implementar las políticas de calidad de una organización. A veces, sobre todo a nivel educativo, muchas de las instituciones, sobre todo educación superior, están relacionadas con SINAES, ¿verdad? Entonces SINAES tiene una serie de requisitos de calidad. Entonces una forma de gestionar la calidad es poder identificar cuáles requisitos de SINAES, por ejemplo, están relacionados con el proyecto, con lo que yo voy a hacer. ¿Qué de lo que yo voy a hacer va a contribuir a lograr esos requisitos? Por ejemplo, igual el MEP también tiene su departamento de calidad, entonces parte del plan de gestión de calidad es poder relacionar esos requisitos o esas políticas con lo que vamos a hacer en el proyecto, ¿verdad? Aquí, en este plan de gestión de calidad, se describe la manera en que el equipo del proyecto planea cumplir los requisitos.
También podemos hacer un plan de mejoras del proyecto, que es un plan secundario, donde lo que pedimos es el plan de cómo vamos a mejorar el proceso, el paso a paso necesario para analizar cada proceso de dirección de proyectos y identificar dónde podemos hacer actividades que incrementen su valor en calidad. Es importante también tener métricas de calidad, o sea, describir de una manera específica y medible cómo un atributo del producto o del servicio que vamos a dar, cómo vamos a medir que esté cumpliendo con la calidad. Tiene que ser un valor real. Por ejemplo, índice de asistencia, porcentaje de satisfacción, la competencia, el nivel de competencia, si es alto, medio, bajo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener herramientas que me den un número para decir, bueno, es que hemos cumplido la métrica de calidad porque se consiguió tanta asistencia o se consiguió aumentar significativamente las competencias o se consiguió un nivel de satisfacción los expertos de la validación del documento, o sea, tiene que haber una métrica, ¿verdad? En otros proyectos también se puede hablar de la frecuencia de efectos en un producto, la confiabilidad, que es, bueno, es también una métrica estadística, sobre todo si estoy haciendo un instrumento, por ejemplo. Y podemos tener listas de verificaciones de calidad, que es más una herramienta estructurada de un checklist literal para ver que esté cada componente, ¿verdad? Pueden ser así de sencillas o más complejas y ustedes esas herramientas pues la van analizando. Obviamente otra salida es poder actualizar los documentos del proyecto con esta información. El segundo proceso relacionado con la calidad, acuérdense que está en la fase o en el grupo de procesos de ejecución, que es realizar el aseguramiento de la calidad. ¿Okay? Entonces, dentro de este proceso se auditan los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control. Entonces yo aplico y yo puedo empezar a ver si llegó la gente que yo esperaba, si cumplí con el porcentaje de asistencia o si después de las evaluaciones de las charlas logré cierta satisfacción o si después del pre y el post test logré una diferencia significativa, ¿verdad? Esto para asegurar que se utilicen todas las normas de calidad y las definiciones que yo operacionalmente especifiqué. También puede ser que en esto puede verse si ya se cumplió, por ejemplo, la validación de expertos, si la validación de expertos me dijo no, estas cosas están mal, entonces tengo que hacer un cambio. Eso es parte de realizar el aseguramiento de la calidad. Entonces, entradas tengo el plan de gestión de calidad, que lo hice en el proceso anterior, el plan de mejoras de proceso, que también lo hice, las métricas, también lo hice, las mediciones de control de calidad y obviamente todos los documentos del proyecto. Yo ocupo eso para analizar si se está logrando la calidad. Técnicas y herramientas. Bueno, herramientas de gestión y control de calidad, que se pueden usar diagramas de afinidad, gráficas de programación, todos estos diagramas de interrelaciones, diagrama de árbol, todos estos son posibles herramientas. Nosotros usamos más priorizaciones, matrices, diagramas de matrices, ¿verdad? Y obviamente revisar si se alcanzó los porcentajes que nosotros analizamos. Normalmente las otras herramientas que les acabo de mencionar se usan más cuando yo estoy haciendo un producto. Por ejemplo, la gente que hace un smartphone o que hace un televisor tiene que analizar estos datos estadísticos para ver si se está logrando, ¿verdad?, los objetivos de calidad. También se pueden hacer auditorías, que esto sí corresponde más a nuestros procesos, ¿verdad?, que es un proceso estructurado cuyo objetivo es determinar si las actividades del proyecto cumplen con todas las políticas, los procesos y los procedimientos de la empresa, ¿verdad?, y del proyecto. Los objetivos de hacer una auditoría es identificar las buenas y mejores prácticas que se han empleado, ver si hay defectos o brechas o inconformidades, compartir buenas prácticas, ¿verdad?, al resto de la organización,
ofrecer ayuda de manera proactiva y positiva para mejorar los procesos implementados y eso obviamente incrementaría nuestra productividad y resaltar las contribuciones de cada auditoría en el repositorio de lecciones aprendidas, ¿verdad? Que se supone que deberíamos entregar a la organización. ¿Qué sale de este proceso? Salen dos cosas muy simples, jóvenes, y es solicitud de cambio, porque me di cuenta que, no sé, que el experto me dijo que tenemos que cambiar algunas explicaciones de las políticas que yo estoy generando. Entonces hay que hacer un cambio en las políticas. Y también actualizaciones en el documento. El último proceso de calidad precisamente es controlar la calidad, ¿verdad? O sea, yo ya revisé las métricas y durante el proceso debería ir controlando que esas métricas se den. Este es el proceso en el que se monitorea, se registran los resultados de la ejecución de las actividades del control de calidad. Entonces, por ejemplo, esto se hace durante la ejecución, ¿verdad? Entonces, como les hablaba ahora, en el aseguramiento de la calidad, en el proceso 2, que es más bien, está de segundo porque es el de ejecución, pero si ustedes se ponen a ver, más bien va de último. Yo tengo que ver si el porcentaje de, por ejemplo, de satisfacción del personal docente, si el porcentaje de las personas participantes de mis talleres, yo dije en el objetivo que era 80, en el proceso de realizar el aseguramiento de calidad, yo tengo que ver si al final logré el 80 o más o menos. Pero en este proceso de control de la calidad es aplicar el instrumento que mide esa satisfacción, ¿verdad? Es en sí monitorear que se evalúen los resultados. Entonces, acá yo ocupo el plan de dirección de proyectos, las métricas de calidad, las listas de verificación de calidad, los datos de desempeño de trabajo, solicitudes de cambio que se me fueron aprobadas en los entregables, los documentos del proyecto y los activos del proyecto. ¿Qué logro yo con este proceso? Bueno, identificar causas de una calidad deficiente en el servicio o el producto para ver qué recomiendo, qué implemento y así eliminar esos defectos. Y también logro validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos que se me solicitaron, ¿verdad? Que los interesados claves me solicitaron para que me acepten el resultado final del proyecto y obviamente me paguen. Eso es muy importante. Ok, ¿qué herramientas puedo usar? Las herramientas básicas de calidad, ¿verdad? Que hablábamos al principio, los histogramas y los diagramas de causa y efecto, por ejemplo, puedo usar todo eso, puedo usar un muestreo, puedo hacer inspecciones que consisten en exámenes, sobre todo cuando hacemos productos, para determinar si se están cumpliendo los estándares documentados, ¿verdad? Por ejemplo, esto aplica muy bien para proyectos constructivos. Los arquitectos y las arquitectas van y hacen inspecciones de la obra para asegurarse que el maestro de obras está cumpliendo con todos los planos, por ejemplo. Y esta inspección puede ser del producto final o de cada actividad. También son revisiones se les puede llamar revisión entre pares o colegas. Es una especie de auditoría también. Y otra técnica es revisar las solicitudes de cambio aprobadas, revisar sobre todo que se estén aplicando. ¿Qué sale de este proceso, de este último proceso de la calidad? Bueno, las mediciones de control de calidad, es decir, los resultados documentados de las actividades, del porcentaje de asistencia, el porcentaje de satisfacción, el porcentaje de validación de expertos, ¿verdad? Y estos deben recogerse en el formato que se especificó cuando hicimos el primer proceso de planificar la gestión de calidad. Si el formato era un informe, si el formato era un correo, si era nada más una serie de estadísticas, si había una explicación, si era un artículo, no sé, ¿verdad? También otras áreas son los cambios validados, ¿verdad? Cualquier elemento que haya sido cambiado o reparado, este tiene que inspeccionarse y ser aceptado o rechazado antes de emitir la notificación de la decisión, ¿verdad? También los entregables verificados, que esto es importantísimo en la calidad, determinar que las personas interesadas están conformes con los entregables que vamos a dar, que los entregables de hecho los especificamos en la EDT, ¿verdad? Y al final, que es parte del alcance, se supone que se nos aceptó formalmente que esos sí iban a ser los entregables, entonces es muy importante
verificar que se logró. Y obviamente la información de desempeño de trabajo, es decir, todos los datos de desempeño recopilados durante todo el proyecto. Y solicitudes de cambio y actualizaciones del documento. Esto es todo en relación con la gestión de calidad. Parece poquito, pero si alguien ha hecho, por ejemplo, procesos de SINADES, por ejemplo, sabe que mucho del trabajo es recuperar o recopilar evidencias de todo el proceso de acuerdo a los criterios de calidad para luego presentar el informe. Entonces aquí lo importante es tener objetivos específicos que me digan cuáles van a ser esos criterios de validación y esos entregables, y durante todo el proceso recopilar información que evidencie que estoy logrando esos índices. Muy bien, sigamos trabajando.